Hebreos capítulo 3. Por favor, hermanos, les voy a invitar a que abra su Biblia en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Vamos entonces a leer del versículo 1 al versículo número 6. Hebreos 3. Capítulo 1 versículo 1 al versículo 6. Dice así entonces: amados, la palabra de nuestro Señor. Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa él que la hizo, mayor honra la casa que el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Por favor, toma asiento y, como siempre, le voy a pedir que tome atención, porque ciertamente el libro de los Hebreos es un libro complejo de comprender, ciertamente, pero por lo mismo vamos a verlo, ¿cierto?, escudriñarlo y tratar de poder comprenderlo. El título del sermón del día de hoy es Consideremos a Cristo. Este es el título del sermón y comprenderemos que viene a ser parte de la exégesis misma del pasaje. Para eso, y sin introducción, nos vamos a ir directamente al texto, y si usted quiere ir siguiendo esta predicación a través de la palabra, bien. Si es que quiere solamente escuchar, también está bien, digamos. Dice así el versículo 1: por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, el cual, como dice ahí, es Cristo Jesús. Si nosotros vemos este pasaje, dice, cierto, por tanto, por lo tanto. Y ciertamente estas palabras, por lo tanto, se usan para vincular otras cosas que ya había dicho, ¿cierto? Es así. Si yo hago una exposición de cierto razonamiento, voy a llegar a la conclusión y le voy a decir, por todo lo que he dicho, les voy a decir otra cosa. Y eso es lo que está diciendo entonces el autor. Por tanto, ¿qué? Por tanto, todo lo que ya ha expuesto en el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de los Hebreos. ¿Qué ha hecho el autor en el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Hebreos? Nosotros ya lo hemos visto. El autor, ¿cierto?, de esta epístola ha mostrado de alguna manera, ¿cierto?, a Jesús, su obra, su calidad, su persona, su tamaño, quién es Él, cuánto importa, ¿cierto?, a través de una serie de exhortaciones que nosotros hemos podido ver. Por tanto, dice él, por todo esto que ya les dije respecto de Jesús, por tanto, hermanos, considérenlo, ¿cierto? Considérenlo por quien Él es. Ahora bien, nosotros vemos también que aquí tiene ciertas personas que son los receptores de esta carta. ¿A qué le está diciendo? Por tanto, primero, hermanos santos, que son, por lo demás, participantes del llamado celestial. Estamos diciendo, o el autor está diciendo, que esta carta tiene ciertas personas que son los receptores.
esta carta no es para todo el mundo. Esta carta solamente es para ¿quiénes? Para los santos, para los que son participantes del llamado y del llamamiento celestial. Podemos comprender, hermanos, que esta carta está destinada a los hijos de Dios. Cada uno de nosotros, los que comprendemos, los que hemos profesado la fe, los que hemos, analizado quizá nuestra salvación, los que proclamamos la fe en Jesucristo y los que claramente el Señor sabe quiénes son los hijos de Dios, los que fueron lavados en la sangre de Cristo. Porque recordemos que no todos los que profesan la fe son los hijos de Dios. Y esto es importante comprender porque también es algo que el texto nos llama a escudriñar al final de lo que vamos a ver. No todos los que dicen Señor, Señor, cierto, son hijos de Dios. No todos los que profesan la fe o los que dicen que tienen fe son hijos de Dios. Por tanto, lo primero que tenemos que entender es que ciertamente esta carta está dada ¿a quiénes? A los hijos de Dios, los santos, los que son comparticipantes del llamamiento celestial, cada uno de los que fueron justificados, cada uno de los que son entonces santificados. Recordemos que los santos son los que son santificados, ¿cierto? Cuando el apóstol dice cuando el autor dice los hermanos santos, ¿cierto? Está hablando de aquellos a quienes Jesucristo les ha dado de su santidad, aquellos apartados, de los cuales, como vimos anteriormente, Cristo ni siquiera se avergüenza de llamarlos hermanos. Eso lo vimos en Hebreos capítulo 2, versículo 11. Porque el que santifica, dice, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza en llamarlos hermanos. El adjetivo, ¿cierto?, o el calificativo, santos, se refiere a los apartados. Y recordamos nosotros que cuando hablamos de esto dijimos que habían dos tipos de santidad, ¿cierto? Una santidad posicional, la posición, la cualidad de santo, y otra santidad que era progresiva. Espero que usted recuerde claramente lo que hablamos en ese momento. Aquí lo que está hablando el autor es de aquellos que son santos por posición, aquellos que están en la posición de santos, ¿cierto? Y esto es lo que Cristo hace. La iglesia de Cristo, los creyentes en Cristo son apartados por y para Dios, para entrar en la presencia de Dios, ¿cierto? Para vivir en la presencia de Dios. Aquellos santos son los cuales fueron lavados sus pecados en la sangre del Cordero. Por tanto, estos santos también son aquellos que fueron y que comparten el llamamiento celestial, este llamamiento único, este llamamiento específico al cual nosotros fuimos, valga la redundancia, llamados. Cada uno de nosotros somos y hemos recibido un llamamiento celestial. Este es un llamamiento, ¿cierto?, para que nosotros vivamos en el reino y seamos parte de él. Este llamamiento es también a considerar y ver a Cristo, por tanto, y su gloria. Efesios, capítulo 1, versículo 18, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles también son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estamos hablando del privilegio de ser llamado, y que este privilegio de ser llamado no viene solo. El llamamiento a este reino y ser partícipe de este reino no viene solo. ¿Por qué? Porque viene acompañado de un mandato. ¿Qué es lo que está diciendo el autor ahí? Ustedes, santos, que son partícipes del llamamiento celestial, consideren. Aquí hay un mandato, ¿no? El autor de los Hebreos nos está diciendo, y entendemos que esto es inspirado por el Espíritu Santo, no le está diciendo piensen en considerar, o les recomiendo que piensen en considerar. Está haciendo un mandato. Consideren
a Jesús. En otras palabras, el autor le está diciendo a los creyentes que fijen sus pensamientos en Jesús. Y la palabra, cierto, dada ahí, cierto, en el texto original, está hablando de una acción continua. No solamente consideren una vez a Jesús, sino que consideren a Jesús y vivan considerando a Jesús. Consideren a Jesús permanentemente, diligentemente, constantemente. Cosa que a nosotros, que nos cuesta, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos esta introspección y nosotros somos de alguna manera desnudados por la palabra, vamos a darnos cuenta de lo poco que consideramos a Jesús. ¿Por qué podríamos pensar que el autor está llamando a los ciertos santos hebreos a considerar a Jesús? Quizá la respuesta a eso es considerar también el contexto en el cual está escrita esta carta. Lo hemos dicho más de una vez. ¿Cuál es el contexto, cierto, de esta carta? ¿A quiénes se les escribe? A hermanos, 99,5% probable de que eran hebreos, ¿cierto? Que estaban sufriendo una persecución. Estaban siendo tentados a volverse al judaísmo. Estaban siendo amenazados para volverse al judaísmo. Estaban siendo de alguna manera arrinconados, ¿para qué? Para que dejaran la fe, para que apostataran de Cristo. El autor, por tanto, lo llama a considerar muy bien lo que piensan hacer. Y en este caso lo llama a considerar profundamente si es que Jesús y todo lo que él ha expuesto en los primeros dos capítulos de Hebreos, si es que ese Jesús al cual ha presentado es más importante o no que sus circunstancias inmediatas. Y quizás este llamamiento también es para nosotros, hermanos. Para cada uno de ustedes, también este llamamiento es el siguiente. Viendo y considerando quién es Jesús y todo lo que nosotros hemos visto, estudiado, disfrutado, observado de Jesús, es más importante ese Dios, ese Rey, o son más importantes nuestras circunstancias inmediatas. La respuesta es clara, ¿cierto? La respuesta es una. Pero ojo con esto. La respuesta es una para los hijos de Dios. Porque el que no ha sido santo, el que no es santo, el que no ha sido parte de este llamamiento celestial, no considerará a Jesús más importante. Va a considerar las circunstancias inmediatas, mis propios pensamientos y todo antes que aquel que nosotros hemos presentado, que es nuestro Señor Jesucristo y en el cual nosotros hemos creído, ¿cierto? En aquel momento, hermanos, los hebreos estaban de alguna manera siendo perseguidos, estaban siendo, muchas veces maltratados. Aquellos hermanos estaban ciertamente siendo alejados, discriminados. Y el autor entonces, cuando está presentando a Jesús, no lo llama Jesucristo, no lo llama ni Hijo de Dios, no lo llama ni Hijo del Hombre, no lo llama ni Señor y tampoco lo llama Salvador. El autor lo llama apóstol y sumo sacerdote. El término apóstol significa básicamente enviado. Eso significa apóstol. Y hay que hacer una distinción claramente, dado que aparece la palabra en nuestro texto. Hay que hacer una distinción entre la palabra apóstol en su significado literal, enviado, y su significado ministerial, ¿cierto?
Porque podríamos ciertamente hoy día decir que hay apóstoles de Jesucristo, ¿o no? Hoy día hay apóstoles de Jesucristo. Sí. Y si usted mira al lado, va a haber apóstoles de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en cierta medida, y es una verdad, cada uno de nosotros hemos sido enviados de alguna manera por Dios. Y en ese sentido, literal, somos enviados de Dios y por tanto somos apóstoles de Jesucristo, ¿cierto? En ese sentido podríamos entenderlo. Pero, bajo ningún punto de vista nosotros podríamos aceptar que existen apóstoles en su sentido o en su significado ministerial, que es otra cosa. El apóstol, digamos, que nosotros entendemos como el apóstol Pedro, ¿cierto? El apóstol Juan, eran personas que ciertamente eran enviadas también, al igual que nosotros, pero juntamente con el envío de Dios tenían un cierto grado de, digamos, de embajadores. Tenían una connotación ministerial, un llamado especial y por tanto tenían un oficio particular que no es dada a la iglesia. Era como que estos hombres eran enviados por Dios, pero juntamente con ellos venían con autoridad y una autoridad específica para sentar las bases del cristianismo que hoy día nosotros conocemos. Los apóstoles, como dice la misma escritura en Efesios, sentaron, ¿cierto?, digamos, pusieron el cimiento de nuestra doctrina hasta el día de hoy. Por eso nosotros somos una iglesia apostólica en ese sentido. Nosotros creemos en la fe que profesaron los apóstoles. Por tanto, si nosotros quisiéramos aceptar, o muchas iglesias quieren aceptar que existen apóstoles hoy día hablando ministerialmente, tendrían que aceptar que la revelación de las Escrituras no están completas y que por tanto la palabra que ellos digan es una doctrina infalible. Y eso sería una aberración, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la Escritura ya está cerrada, el ministerio apostólico ya fue. Pero ahora está hablando, y volviendo quizás al texto, el autor de Hebreos está hablando de Jesús como apóstol. ¿Significa esto que Jesús era un apóstol más como Pedro, Juan o el furtivo apóstol Pablo? No. Aquí está hablando de un apostolado particular que cumplió Jesucristo. Y es que ciertamente Jesucristo ha sido enviado por Dios. Y también ha sido enviado de una forma que ningún otro ser humano, y hemos dicho que Jesucristo también fue ser humano, tuvo un llamado que ningún ser humano en la historia tuvo ni tendrá. Jesucristo tuvo un llamamiento y fue enviado con una función particular. ¿Y cuál fue esa función? Vivir una vida perfecta en santidad y pagar por nuestros pecados, ¿cierto? Muriendo en la cruz del Calvario. Podemos hablar de muchas más cosas de lo que fue enviado Jesucristo, pero particularmente hablando de la salvación de los hombres es morir por nosotros, darnos esta salvación. Y también lo identifica como un sumo sacerdote tomado de la mano. Nosotros la semana pasada también hablamos del sumo sacerdocio. Recordamos que inmediatamente en nuestra mente nos vamos al Antiguo Testamento, nos vamos al tabernáculo, pensamos en Aarón, pensamos en este, digamos, oficio que es intermediar entre Dios y los hombres, ¿cierto? Ser el puente entre Dios y los hombres. Y ciertamente la labor de apóstol de Jesucristo tiene que ver mucho con su labor de sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque ciertamente Jesús fue enviado a ser el puente entre Dios y los hombres, ¿cierto? Ahora quizás volviendo un poco a lo general, ¿existe alguien más importante en el mundo, en la historia de la humanidad y en todo lo que nosotros podamos imaginar que aquel que es el puente entre Dios y los hombres? La respuesta es no. Ni su trabajo, ni la persecución, ni el dolor, ni los golpes, ni perder a su familia, ni perder un hijo, ni perder nada es más importante que aquel que es el puente entre Dios y los hombres. Porque es el puente
que nos da a cada uno de nosotros la llegada a Dios. Amén. Versículo 2. Hablando, ¿cierto?, de este Jesús, sigue. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Dios el Padre, hermanos, designó a Jesús como mediador entre Dios y los hombres, que es lo que hemos nosotros dicho. Pero lo puso para llevar, ¿cierto?, este fruto precioso ante Dios. Para llevar a cabo la obra redentora que ¿quién había ordenado? El Padre. Jesús cumplió fielmente y a cabalidad la obra que ¿quién le había dado? Su Padre. El Padre le dio a Jesús esta comisión especial, particular, difícil por lo demás, de llevar la salvación a los hombres. El autor nos dice que Jesús no solamente fue fiel, sino que se mantiene fiel. Habla en presente. Jesús sigue siendo fiel en su tarea sumo sacerdotal hoy día, porque recordemos que hoy día Jesús no está solamente sentado así al lado, ¿cierto?, del Señor, sino que está cumpliendo una labor de intercesión para nosotros. Ha preparado el lugar y sigue preparando el lugar para su pueblo. Jesús mismo diciendo en Juan 14, capítulo 3, dice así: y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo sigue en su labor fiel a aquel que lo envió y que lo constituyó. Sabemos que el que lo constituyó y lo envió fue el Padre, y Jesús sigue en este caso siendo fiel a sus ordenanzas. Y para recalcar esta fidelidad y de alguna manera para exaltarla, pone como ejemplo y cita a Moisés. Dice: como Moisés también lo fue en toda la casa de Dios. Nosotros sabemos que los receptores de esta carta, que eran hebreos, conocían muy bien, ¿cierto?, a Moisés, sus obras, sus escritos. Moisés para los hebreos era el profeta más respetado, era casi un Mesías, ¿cierto? Era respetado, observado, obedecido, era el fundador mismo de su fe. Moisés fue el hombre designado por Dios para escribir la ley, la Torá, ¿cierto? Para ellos la Torá era, digamos, inapelable. Moisés ciertamente ministró de manera fiel, ¿cierto?, la iglesia de Dios en el desierto. Ahora bien, nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y Moisés? Porque aquí nosotros vemos una comparativa. Vamos a poder ver que el autor no se queda aquí solamente con lo que está expresando al comparar a Moisés y Jesús, porque ciertamente los va a diferenciar. Primero, versículo 3 y 4 dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. En otras palabras simples, Jesucristo es mayor que Moisés. ¿Por qué? Porque dice: cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, en este versículo, hermanos, el autor vuelve a poner su atención en Jesús y lo considera entonces de mayor honra, de mayor honor que Moisés. Ciertamente nosotros comprendemos que Moisés y Jesús fueron fieles, ¿cierto?, en la casa del Señor. Ahora bien, para demostrar que Jesús es más alto, es más importante, superior a Moisés, usa una ilustración, ¿cierto?, en el ámbito de la construcción. Aquí tenemos más de alguno que construye casas, ¿cierto? Entonces puede fácilmente comprender esta analogía. Dice que el edificador de la casa tiene mayor honor que la casa misma, ¿cierto? ¿Sí o no?
Un arquitecto hace una edificación, ¿y quién recibe más honra? ¿La edificación o el autor, el edificador? ¿Por qué la Torre Eiffel se llama Torre Eiffel? Porque el que la construyó tenía de apellido Eiffel. Entonces, ¿por qué se le puso ese nombre? ¿Y a quién se admira? Al autor, la mente creadora de esta, que por lo demás es el mismo que hizo nuestra estación central. Dato freak, no sé si lo conocían. ¿Cierto? El autor, el arquitecto, tiene mayor honra que la edificación misma. Y por tanto, el autor, el constructor, el arquitecto está en un nivel totalmente diferente a la construcción. Son cosas que, si bien podríamos hablar de las dos, están cualitativamente en otra dimensión. El autor, arquitecto y constructor está en otra esfera respecto de la construcción. Y esta es la analogía que el autor brillantemente está haciendo para comparar a Jesús con Moisés. Al establecer entonces una comparación entre Jesús y Moisés, el autor está diciendo, en otras palabras, que Moisés es casa y que Jesús es el arquitecto. Es totalmente superior. No hay comparación entre Moisés y Jesús. Moisés ciertamente es alguien importante, el fundador de la fe judía y que puso los cimientos también sobre nuestra fe. Pero Jesús es de otra esfera. Jesús es mucho más grande. Jesús es mucho más importante. Jesús es mucho y por lo demás superior a Moisés. Jesús es el que ha edificado la casa. Moisés es parte de la casa. Y ahí entonces tenemos una distinción cualitativa importante. Podemos comprender que el autor deja claramente establecido que Jesús es superior. Amén. Versículos 5 y 6. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, dice. Continúa con su argumento. Como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, dice. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Habíamos dicho y habíamos visto que el autor pone en comparación en primera instancia, en su versículo 2, a Moisés con Jesús. Después vimos que claramente hay una distinción totalmente importante entre Jesús y Moisés. Y aquí entonces continúa, explicando el contraste que existe entre Jesús y Moisés. Analicemos un poco este contraste. Por un lado, Moisés es llamado siervo, ¿cierto? Y por otro lado, Jesús es mostrado como hijo de Dios. Ahí ya tenemos una distinción. Pero cuando nosotros hablamos de esto, podemos comprender lo siguiente. Eligió el término siervo para Moisés. Y por ende, un siervo, ¿cierto?, de forma, intrínseca, está diciendo que tiene a alguien encima de él, ¿cierto? Si alguien es siervo, automáticamente nosotros comprendemos que por encima de él hay alguien, ¿o no? Sí. No se puede ser siervo de nada. Hay alguien que es servido, en otras palabras, ¿cierto? Entonces, podemos comprender que Moisés tiene una calidad de siervo y por tanto hay alguien superior a él. Quizás también la palabra siervo se utiliza de una manera un poco, noble, ¿ya? En el sentido de que se utiliza la palabra siervo a aquel que sirve con gratitud, con amor a su dueño o a su amo. En otras palabras, podríamos decir que el autor utiliza y escoge muy bien esta palabra siervo. ¿Para qué? Para dar a entender que si bien Moisés tenía a alguien superior, le servía con amor, le servía con dedicación, entendía que era un servicio honroso, le servía, ¿cierto?, con gratitud.
derechamente nosotros también comprendemos que el halago más grande y esto es la jerga evangélica, ¿cierto? El halago más grande que se le puede dar a un servidor de Cristo es siervo. Hola, siervo. Desde ahora díganme siervo. No. El siervo es un apelativo, ¿cierto?, que denota cierto respeto. Este es un hombre que sirve fielmente a su Dios. Ojalá que a todos nos dijeran siervo, ¿cierto? Y por tanto el autor escoge muy bien esa palabra. Pero deja muy claro esto, es alguien que tiene a alguien superior. Eso es lo primero. Pero por otro lado vemos a Cristo y cómo Él es presentado. Dice que a Jesucristo, ¿cierto?, lo pone como hijo sobre la casa. Y hace una distinción importante. Al ver entonces a Cristo vemos que Él es fiel, pero ocupa una posición diferente. Él es el Hijo a quien Dios, el Padre, ha puesto y le ha dado autoridad por sobre toda la edificación, sobre toda la casa. Cristo ya no tiene a alguien encima. Él, como hemos visto anteriormente, es heredero de todo. Cristo claramente se somete a su Padre, pero en sí mismo son uno. Pero en comparación a Moisés hay una distinción total y absoluta. Jesucristo está sobre la casa. Jesucristo está por sobre, ¿cierto?, esta edificación. Y se utiliza, ¿cierto?, esta analogía llamada casa de Dios. Y nosotros podemos pensar entonces, ¿quién es la casa de Dios? El mismo autor lo dice. La casa de Dios que somos nosotros. Podemos comprender, hermanos, entonces, que Moisés forma parte de la casa de Dios, de la iglesia, pero por otro lado, Jesucristo es la cabeza, está por encima de la iglesia. La diferencia es clara y es sustancial. Jesucristo es superior a Moisés, absolutamente claro. Ahora bien, el autor de Moisés, este fragmento de la Escritura, viene a tomar otro tema que es sumamente relevante para nosotros. Y hace estas dos, digamos, observaciones en virtud de sus receptores, pero que ciertamente para nosotros también es muy importante. ¿Y cuál es esto? ¿De qué estoy hablando? Dice que, dejando un poco el tema de lado, de que ciertamente Jesús es puesto sobre la casa, que es superior a Moisés, dice que la casa somos nosotros, la iglesia. Recordamos el viernes que estuvimos hablando de la iglesia, que la iglesia somos nosotros, que este es un templo, ¿cierto? Pero nosotros somos la iglesia. Y aquí dice que nosotros somos la casa de Dios. Pero hace dos observaciones. Dice que somos la casa de Dios si es que, o en otras palabras, sí. Dos cosas. Primero, si retenemos firme hasta el fin la confianza, por un lado, y si también nos gloriamos en la esperanza. Y esto tenemos que verlo un poco más en detalle, hermanos. Porque estas dos cláusulas no son obras para pertenecer a la iglesia, porque nosotros sabemos que por obras nadie pertenece a la iglesia. Pero sí son dos cláusulas que son evidencias de que alguien pertenece a la iglesia, pertenece a la casa de Dios. Lo primero que dice entonces, para que nosotros podamos demostrar que somos parte de la iglesia, es que la iglesia retiene firme hasta el fin su confianza. Y nosotros, por tanto, comprendiendo quiénes son los autores, que ya hemos dicho que estaban en un contexto de persecución, que estaban siendo llamados a negar su fe, al volver atrás, a dejar, ¿cierto?, de vivir incómodamente, porque claramente como ellos eran hebreos convertidos al cristianismo, eran apartados de la sociedad, eran desheredados, eran excluidos. Los padres dejaban a sus hijos, lo echaban, tú ya no eres más mi hijo.
Los hermanos le decían, oye, yo soy cristiano, tú ya no eres más mi hermano. Si tú trabajabas en un lugar, no sé, jefe, me convertí a Cristo, sin trabajo. ¿Para qué hablar de las sinagogas? Excluidos totalmente. Los cristianos ciertamente eran tremendamente perseguidos, los cristianos hebreos, ¿por qué? Porque de alguna manera ellos eran marginados de la sociedad, absolutamente. Y por tanto lo que está diciendo el autor es que, ojo, este llamado es para la iglesia, como lo dice en el primer versículo. Yo le estoy hablando a la iglesia, y esa iglesia es una iglesia valiente. La iglesia es valiente. El que pertenece a la casa de Dios debe ser un hombre valiente, debe ser una mujer valiente, que pone su confianza en el Señor, retiene su confianza, conserva su confianza en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de las tentaciones. El hombre, el Hijo de Dios, retiene hasta el fin su confianza contra toda cosa que se levante en contra de su fe. Contra todo lo negro y oscuro que se ponga su fe, retiene su confianza hasta el fin. Esa es una marca del cristiano. Cuando el Señor dice, ¿cierto?, en su palabra, Mateo 24, pero el que perseverará hasta el fin, este será salvo. ¿A qué se refiere? ¿Será que yo voy a ganar mi salvación por perseverar hasta el fin? ¿O será que está diciendo lo mismo que está diciendo el autor de Hebreos? El Hijo de Dios persevera hasta el fin. El Hijo de Dios persevera, por ejemplo, cuando su esposo o su esposa está en el mundo. El Hijo de Dios persevera si su hijo o su hija está en el mundo. El Hijo de Dios persevera a pesar de que sus papás no lo dejen ir a la iglesia. El Hijo de Dios persevera a pesar de que su familia ya no le hable. El Hijo de Dios persevera a pesar de que se burlen de él. El Hijo de Dios persevera a pesar de que, por ejemplo, ya no tiene más amigos. El Hijo de Dios persevera hoy día en esta sociedad a pesar de estas pequeñas persecuciones. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestras pequeñas persecuciones no se comparan en lo absoluto con las verdaderas persecuciones. Porque en otros países, en este mismo momento, hermanos, en este mismo y preciso segundo, a hermanos nuestros de la fe le están diciendo, deja tu fe o asesino a tu hijo. Muy distinto a nosotros. La iglesia de hoy no persevera en la fe y no persevera en Cristo porque le gusta a una persona del mundo. Porque quiere tener una relación no en conformidad a lo que Dios establece. La iglesia de hoy quiere dejar la fe porque no se quiere levantar temprano. La iglesia de hoy, y vamos a llamar iglesia entre comillas, hoy día no quiere seguir a Cristo porque tiene que dedicar tiempo a la iglesia, porque tiene que morir a sí misma. La iglesia de Cristo hoy día no quiere venir a la iglesia y quiere dejar la fe porque tiene que, entre comillas, diezmar. La gente que hoy día de alguna manera profesa la fe no quiere venir acá porque se supone que ahí está lleno de hipócritas y niegan la fe por tonteras, por cosas absurdas, por cosas que cuando ustedes las comparan a Cristo no hay punto de comparación. El autor de los Hebreos le está diciendo, consideren a Cristo, porque la consideración a Cristo me lleva a perseverar hasta el fin. Si yo pongo a Cristo en un lado de la balanza y pongo todas mis dificultades en el otro lado de la balanza, Cristo va a pesar más siempre. Si yo pongo a Cristo en un lugar de la balanza y pongo en otro lado todos los placeres del mundo, hermano, Cristo va a pesar más. Si yo pongo a Cristo en un lado de la balanza y aquí pongo todos los bienes, todo el dinero, ¿cierto? Todo, Cristo pesa más. Cristo pesa más. Y el Hijo de Dios que entiende de esto persevera y busca la fe en Cristo a pesar
de todo lo que se me ofrezca, de todo lo que me cueste y de todo lo que yo me tenga que sacrificar. Hoy día nosotros vivimos así. La iglesia, digamos, de Occidente, que somos nosotros, vivimos así la fe. Por tanto, deberíamos observarla con mayor respeto y con mayor entrega. Amén. Esa es la primera característica. No solamente vemos en la Escritura que los hebreos eran perseguidos por su fe, sino que los gentiles inmediatamente comenzaron a ser también perseguidos. Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 2, versículo 14, dice: porque vosotros, hermanos, eran gentiles, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de lo de vuestra propia nación las mismas cosas que los judíos padecieron. En otras palabras, si los judíos estaban siendo perseguidos, ¿cierto?, por su nación, por los propios judíos, los gentiles, cuando se volcaban y creían en Cristo, empezaron a ser perseguidos también en sus naciones. En este caso, los de Tesalónica. Y sabemos, hermanos, que la historia del cristianismo está manchada con sangre, porque los santos de Cristo históricamente han sido perseguidos. Pero es una iglesia triunfante. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros hermanos y nuestros hermanos han perseverado hasta el fin. Ellos han guardado hasta el fin su confianza. Amén. La primera marca. Y la segunda marca que nosotros vemos acá es que la iglesia se gloría en la esperanza. Si los lectores de la carta a los hebreos no se aferraban a la esperanza de la gloria de Dios, no formaban parte primero de la casa de Dios, no formaban parte de la iglesia. Pero más aún, hermanos, si ellos no se aferraban y no se gloriaban a la esperanza, ellos no podían soportar. El autor de Hebreos, en su capítulo 6, nos dice a qué se refiere con la esperanza. Dice, capítulo 6, versículos 18 y 19: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. La esperanza, ¿cierto?, habla de la inmutable, que no cambia, ¿cierto?, de la inmutable naturaleza de Dios, de su inmutable propósito, de la imposibilidad que Dios mienta, de la fidelidad de Dios en cuanto a sus promesas. Así como Dios es fiel para con su propósito, del mismo modo, el cristiano debe ser fiel, ¿cierto?, fiel reflejo de su Dios, parecernos a nuestro Cristo, a nuestro Redentor. Si pone sus ojos el cristiano fuera de las promesas de Dios, si comienza a pensar y a creer y a confiar en sus medios, si el profesante de fe comienza a poner su confianza en sus razonamientos, si el profesante de la fe, que se llama iglesia, que se llama casa de Dios, quita los ojos de las promesas de Dios para ir y ponerla en sus miedos, si ya no pone su esperanza y su fe en las promesas de Dios y comienza a ponerlas en sus circunstancias, ese profesante de la fe comienza a demostrar poco a poco que no es hijo de Dios y está condenado al fracaso. Porque nosotros somos lo que creemos. Es por esto, hermano, que a lo largo de la escritura, ¿cierto?, de Hebreos, el autor pone a sus lectores en una posición de, digamos, oigan lo que tengo que decirles, por favor. Hebreos 10 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
El caminar del Hijo de Dios, hermanos, debe ser hecho, debe ser transitado con los ojos puestos en Cristo. Puestos en Cristo. Debemos poner nuestra mente y nuestros corazones en Cristo. Y el norte de nuestro caminar deben ser las promesas que ese Cristo hizo. Porque esas son nuestra esperanza. Porque esas promesas son nuestra fe, nuestra fortaleza. Porque las promesas dadas por Dios son nuestra esperanza que debemos guardar sin poner atención, ¿cierto?, a las cosas y a las vicisitudes ni a las circunstancias que nosotros vemos a derecha y a la izquierda. Yo no sé si ustedes vieron o leyeron El progreso del peregrino. Si no lo han leído, léanlo. Se estima que El progreso del peregrino es el segundo libro más leído de la historia de la humanidad, después de la Biblia. Y ese libro muestra, ¿cierto?, a Cristiano que va en busca de la ciudad celestial, en la promesa del Dios que le había dicho cierto evangelista, que ahí iba a encontrar, ¿cierto?, poder sacar su mochila y haber encontrado la redención. Y ese hombre empieza un transitar donde se encuentra con un sinnúmero de personas que lo estaban desviando del camino. Pero él ponía, ¿cierto?, su mente en la promesa al final y transitó su camino hasta llegar a la victoria. Ese es el camino del Hijo de Dios, cuando nosotros ponemos en Dios nuestra confianza. El llamado a los hebreos en este pasaje es decirle: hermanos, olvídense de sus circunstancias, fíjense en las promesas de Dios, centren sus pensamientos en las promesas de Dios, mediten en Dios, consideremos a Cristo, su obra y sus promesas, y caminen el camino de la fe firmes. El apóstol Pedro dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, cuando ellos consideren vuestras buenas obras. El llamamiento de la Biblia es: hermanos, vivamos un camino considerando a nuestro Señor, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. A modo de conclusión, el texto que acabamos de ver, hermanos, tiene un llamado central. Este llamado tiene un destinatario particular, y ese destinatario particular es el Hijo de Dios. Y el llamado es y consiste en considerar a Cristo. Esto es, considerar a Cristo día a día en nuestras mentes y corazones. Considerar a Cristo en la persecución. Considerar a Cristo en la tentación. Considerar a Cristo en la debilidad. Considerar a Cristo en el cansancio. Considerar a Cristo en la pereza. Considerar a Cristo en la decepción. Considerar a Cristo en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir y por sobre todo en nuestra forma de ver el futuro. El autor nos llama a considerar a Cristo como es, en su deidad, en su obra, en su perfección, en su fidelidad, en sus promesas, en su verdad, en su amor y en su salvación. Nos invita a caminar día a día meditando en Cristo y alimentando nuestras almas con sus preciosas promesas. Un hijo de Dios debe, por su propia salud espiritual, considerar a Cristo día a día para mantener firme su profesión de fe. Consideremos a nuestro Rey Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Amén. Vamos a orar, hermanos.